Buen día. Vamos a continuar con la segunda parte de la plática de cáncer colorectal. En esta parte vamos a revisar lo que viene siendo diagnóstico, tratamiento y vamos a hablar un poquito también sobre lo que es algo muy importante en la actualidad y que es un tema que las nuevas generaciones deben de tener mucho en cuenta, que es la prevención, ¿verdad? Para el cáncer de colon es una enfermedad pues casi perfecta para detección oportuna de cáncer. Y eso pues, se los voy a ilustrar en lo que resta de la charla. El diagnóstico de cáncer de colon, pues si el tumor está dentro del colon, pues la manera más directa es visualizarlo. Entonces, y la visualización directa con un método de imagen, con una cámara prácticamente, pues es el estándar. Entonces, esto se logra mediante la colonoscopía. La colonoscopía es considerada en la actualidad el estudio de elección para evaluación del colon y recto en la sospecha de un paciente que tenga malignidad. La ventaja es que pues, nos evalúa el colon completo, incluso podemos accesar más bien al ilion terminal, que es pues, ahí a través de la válvula ileocecal cercana a la región del ciego y el apéndice. La otra ventaja es que pues, tiene una rapidez en el diagnóstico, se hace el estudio, se ve el tumor, se toma una biopsia, que a final de cuentas es el estándar, y se hace el diagnóstico histopatológico. Y la otra cosa que se ha demostrado es que pues, es un método costo efectivo, a pesar de que el procedimiento implica costos. El detectar una enfermedad de manera temprana o a tiempo o evitar otros estudios es algo que contribuye a que se realice una menor inversión, digamos, económica en el diagnóstico de esta enfermedad. La colonoscopía es un procedimiento invasivo, pero es un procedimiento ambulatorio, no es una intervención quirúrgica. No es un procedimiento que requiera anestesia general, se hace bajo una sedación intravenosa. Ocasiona solo un día de incapacidad, a diferencia de otros procedimientos. Realmente la aceptación del estudio es bastante buena, ya que el paciente por lo general experimenta mínimos síntomas y existen muy bajas índices de complicaciones asociados al procedimiento. Realmente muchas veces lo que más le incomoda al paciente es el purgarse, la limpia del colon con el uso de purgantes, que puede ser, pues obviamente es algo a veces pesado, pero realmente el procedimiento en sí, como es bajo sedación, pues el paciente por lo general no presenta molestias. Y la gran ventaja es que es un procedimiento que es tanto diagnóstico como terapéutico. ¿Por qué terapéutico? Porque comentábamos que una gran parte de los cánceres de colon provienen de un pólipo adenomatoso. Entonces, cuando en este procedimiento se detecta un pólipo, el paciente se somete a una polipectomía, o sea, se retira el pólipo con técnicas especiales. Entonces, es un método que sí interviene en la historia natural de la enfermedad, ya que actúa. Entonces, se considera que es un procedimiento que detecta y previene cáncer colorectal por sí mismo, y esa es una gran diferencia al compararlo con otros métodos, y por lo tanto, pues es lo aceptado. Aquí vemos una imagen en la parte inferior izquierda de un pólipo, cómo ese pólipo se laza con un asa de cauterio y se segmenta, ¿verdad? Entonces se retira el pólipo en su totalidad, se manda a analizar, y si el paciente tenía un cáncer in situ, un cáncer temprano, pues ese cáncer queda curado, ¿verdad? Los pacientes que tienen pólipos en el colon, esto no hay necesidad de aprendérselo, pero sí hay que ver que estos pacientes, cuando ya desarrollaron pólipos, tienen un riesgo de volverlos a formar en el futuro. Entonces existen lineamientos bien establecidos que depende de si hubo pólipos o no, si hubo pólipos, qué tipo y el número de pólipos que tuvo el paciente va a requerir vigilancia colonoscópica. Y en todas las, digamos, situaciones, el rango pues va más o menos alrededor de los 3 años hasta los 10 años en los países que ya tienen establecidas sus recomendaciones, ¿verdad? Entonces, por lo mismo que decíamos, el pólipo no tiene prisa en crecer, el crecimiento es lento, entonces esta es una ventaja. El paciente no se tiene que estar sometiendo a colonoscopía cada año, ¿verdad? Pueden ser cada 3, cada 5, cada 7, cada 10. Entonces, esto también pues, es bastante importante en la costo-efectividad de este método. Existe un tipo de pólipos que es algo que es relativamente nuevo y que todavía hay mucho por saber, que son los pólipos cerrados o acerrados, ¿verdad? Con S. Estos pólipos se supone que tienen un patrón un poco más agresivo y existen recomendaciones para vigilancia un poco más estrecha en estos pacientes, acortando la
los intervalos a cada 3 o 5 años, ¿verdad? Entonces es importante nada más conocer ese tipo de pólipos. Se llaman cerrados por el aspecto que tienen en endoscopía y a la histopatología. La detección oportuna del cáncer colorectal es un tema pues, que ya muy en boga, pero ya tiene bastantes años de que está en la literatura. Y en la práctica médica es algo muy importante. Existen lineamientos bien establecidos para la detección oportuna de cáncer de colon y recto. Y pues bueno, tomando en cuenta lo que hemos comentado en diapositivas previas, pues es muy fácil nosotros identificar qué paciente tiene riesgo de tener cáncer de colon y recto antes de que tenga síntomas. Entonces, esos pacientes, pues ¿quiénes son? Pues los pacientes que tienen 50 años de edad o más, ¿verdad? Como ya comentábamos, que se considera el punto donde el riesgo comienza a incrementarse. Si en la historia clínica tenemos pacientes que nos revelan que tuvo familiares o un familiar de primer grado con cáncer de colon o pólipos adenomatosos en el colon, pues esto es importante porque esto quiere decir que estos pacientes pueden tener un riesgo prematuro de tener este tumor y en ellos se recomienda empezarse a checar a partir de los 40 años. A veces los pacientes son muy jóvenes, por ejemplo, alguien que diga, no, es que mi padre tuvo cáncer de colon a los 45 años de edad, ¿a qué edad me debo empezar a checar yo? Y lo que se recomienda es que sea 10 años antes de la edad del familiar afectado más joven. O sea, en este caso, pues sería a partir de los 35 años. Como comentábamos previamente, los intervalos para realizar estudios de detección oportuna de cáncer de colon varían entre los 3 y los 10 años, y esto, como dijimos, va a depender del número de pólipos, qué tipo de pólipos o adenomas tuvo la paciente o el paciente que tenga historia familiar, qué tan fuerte es la historia familiar, o pacientes que hayan tenido cáncer de colon previamente, que este es un factor de riesgo para desarrollar un segundo tumor primario. Los esquemas, Estados Unidos pues es el país que más sabemos en cuanto a la detección oportuna de cáncer colorectal. Ya han empezado a reportar, ¿verdad?, que la incidencia de cáncer colorectal ha empezado a declinar. Esto pues probablemente sean múltiples factores, pero uno de ellos definitivamente se considera que es la intervención para prevención primaria mediante colonoscopías. En Estados Unidos se empezó a hacer colonoscopías de prevención a mediados de los 90 y ya se hizo básicamente generalizada a partir del año 2000. Entonces, pues sí, 15 años después ya estamos empezando a ver que la incidencia de cáncer de colon en estos países pues va a la baja, ¿verdad? Y esto pues pudiera tener que ver con el efecto de intervención temprana. La colonoscopía no es el único método, existen otros métodos. Obviamente inicialmente había otras pruebas que se hacían que todavía son útiles y algunos expertos recomiendan que si un paciente no se quiere someter a colonoscopía, que al menos se haga un estudio de las alternativas, ¿verdad? El más popular o el más frecuente pues es la prueba de detección de sangre oculta en heces, ¿verdad?, que es la prueba FIT o la prueba inmunoquímica para detectarla. Esta se recomienda que se haga una vez al año y en caso de ser positiva, que el paciente se evalúe para buscar el origen de ese sangrado oculto. Existen otros estudios, existe la colonografía por tomografía, el TAC virtual o la colonoscopía virtual por TAC, que esa se recomienda que se haga cada 5 años. Estudios de contraste se utilizaban anteriormente como el colon por enema, ya prácticamente están en desuso, aunque tienen algunas indicaciones muy específicas. Incluso puede hacerse una colonoscopía parcial o rectosigmoidoscopía flexible como una alternativa, aunque, insisto, esto pues revisa únicamente un segmento del colon y no la totalidad. Aquí la idea es que si uno encuentra un pólipo o dos en el recto o en el sigmoides, pues existe una alta probabilidad de que haya pólipos en el resto del colon y esta rectosigmoidoscopía, en caso de ser positiva, indicaría que el paciente se sometiera a una colonoscopía. El tratamiento para los tumores malignos de origen epitelial del tracto digestivo pues es la resección. La resección es el único tratamiento con expectativas de curación de la enfermedad. Entonces, los demás opciones como quimioterapia, radiación, tienen un papel de adyuvancia, se pueden dar antes o después de acuerdo a la enfermedad o el tipo de enfermedad, o a veces pues nos quedamos nada más con manejo paliativo en pacientes que ya tienen tumores muy avanzados. ¿Qué opción, verdad, vamos a usar? Primero, pues depende del tratamiento. Esto va a depender de la etapa en la que se encuentre el tumor.
Las etapas, así de manera muy general, pues en órganos tubulares como el colon, ¿verdad? Tienes capas mucosas, submucosa, muscular y serosa, pues depende del tumor a cuántas capas incluya o si ya se sale. Entonces, existe un estadiaje que se llama TNM, que es pues el gold standard, T por tumor, N por ganglio y M por metástasis. En la parte T, pues depende de las capas que afecte. Entonces, una etapa T1 sería un tumor que afecta la mucosa y la submucosa. Una etapa T2 sería un tumor que afecta hasta la muscular externa, pero que no pasa de ella. Un T3 sería uno que afecte todas las capas y que incluso ya se salga de la capa serosa. Y un T4 sería un tumor que involucre órganos circunvecinos. Ejemplo recto, por ejemplo, que incluya la próstata, por ejemplo. La N, pues depende de los ganglios y esto es muy variable, dependiendo del tipo de cáncer que estemos estudiando. Va a haber N1, N2, N3, dependiendo del número de ganglios y dónde estén localizados. Y la M va a depender pues, de la presencia o ausencia de metástasis a distancia, siendo el órgano pues, clásico es el hígado por el flujo de la circulación portal del intestino hacia el hígado. Y estas combinaciones de T, N y M nos van a dar, dependiendo de qué tan avanzadas estén, las etapas números romanos de la 1 a la 4, ¿verdad? Y esto es muy importante porque esto, insisto, nos da una evaluación pronóstica y también en algunos casos nos define el tratamiento, como vamos a ver más adelante. La mayor parte de los pacientes para el estadiaje, pues nos basamos en una tomografía computarizada que incluye tanto abdomen para poder ver el hígado como la pelvis, para poder ver los tumores de las porciones bajas del colon. Aquí es un estudio muy útil porque nos permite localizar frecuentemente la masa cuando es muy grande, nos puede dar información sobre si está toda la pared y la grasa pericolónica afectados o incluso órganos contiguos. Es un estudio que nos da información sobre, o nos puede dar información sobre la presencia de ganglios linfáticos afectados por la enfermedad a nivel local o a distancia. Y para buscar metástasis en hígado o en pulmón tendríamos que pedir un estudio de tórax. Vean cómo la etapa pues, tiene que ver mucho con la sobrevida. Entonces, un paciente que tiene una etapa 1 tiene una sobrevida a 5 años de más del 90%. A diferencia de un paciente que tiene una etapa 4, que tiene una sobrevida pues alrededor del 10%. Entonces, la etapa, por eso es tan importante tenerla ya sea antes o después de la cirugía, para poder nosotros tener información pronóstica para ese paciente. El antígeno carcinoembrionario, aquí entramos en un tema muy también importante, que es el de los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales son proteínas, sustancias que se encuentran elevadas en suero, en sangre que sacamos al paciente y los podemos mandar a analizar y que tienen cierta asociación con algunos tumores. El caso del antígeno carcinoembrionario pues es el que utilizamos en cáncer de colon y recto. Tiene una implicación pronóstica cuando el paciente tiene elevaciones muy altas de este antígeno. Esto se asocia a mayor riesgo de que recurra o de que tenga enfermedad a distancia. Por lo tanto, es muy útil, los oncólogos lo utilizan como un marcador en la vigilancia postoperatoria para ver o tratar de detectar si el tumor ha recurrido, a la par junto con tomografías. Se estima que la sensibilidad para detectar recurrencia anda alrededor del 60% y a veces cuando el antígeno empieza a elevarse y no vemos enfermedad en los estudios de imagen, en ocasiones se ha propuesto que estos pacientes se sometan a una reexploración quirúrgica tratando de encontrar enfermedad local a tiempo. La diferencia entre colon y recto, lo más importante aquí es lo que vamos a tocar. Son tumores, la fisiopatología, la genética, todo es similar, pero el estadiaje es un poco diferente y el tratamiento incluso es un poco diferente. En el paciente que tiene cáncer de colon, el tratamiento inicial es resección. La etapa, casi todas las etapas del paciente, si es operable, se debe de operar. Y dependiendo de la etapa, si es una etapa avanzada, después de la cirugía el paciente se somete a quimioterapia. En el caso del recto es un comportamiento diferente. Aquí la recomendación es que si el paciente tiene un tumor avanzado, el paciente se someta previo a cirugía a quimiorradiación. Eso se denomina terapia neoadyuvante o quimioterapia neoadyuvante, porque esto ha demostrado que tiene
un factor protector contra recurrencia del tumor. Tienen un menor índice de recurrencias o son más tardías que cuando se opera y luego se da tratamiento. Entonces, esto es algo bien importante de tener en cuenta en estos pacientes. Una característica muy peculiar que creo que se debe mencionar del cáncer de colon es que por su biología molecular, su naturaleza de no ser tan agresiva, en ocasiones, a pesar de que haya metástasis al hígado, como vemos aquí una señalada con la flecha roja, a pesar de que haya metástasis, en ocasiones estas metástasis pueden ser sometidas a cirugía, se reseca el tumor hepático, la porción, el segmento que está involucrado, y esto interesantemente se asocia con sobrevida mayor. O sea que en la mayor parte de los cánceres, cuando tienen afección hepática, se considera metastásico y la cirugía no es una opción. Y en el caso de cáncer de colon y recto, puede ser una opción y lo importante es que tenga un impacto en la sobrevida. O sea, pacientes que se reseca el cáncer de colon y luego se reseca la metástasis hepática, si es una metástasis única o doble, esos pacientes sí viven más tiempo y eso es algo que se debe siempre tomar en cuenta y que, insisto, es algo que ocurre en pocos tumores y uno de ellos es el cáncer de colon y recto. Entonces, para justificar que un hospital o un país invierta en una detección oportuna de cáncer, pues es importante las características de la enfermedad. O sea, debe ser una enfermedad frecuente, debe de tener una población en riesgo que tú puedas identificar, debe de tener una herramienta diagnóstica que sea precisa y que sea segura. Idealmente que tú encuentres una lesión precursora y que tu detección haga que lo puedas tratar. Bueno, pues todas estas características se cumplen en el cáncer de colon y recto. O sea, es el tumor más común en gastroenterología. Tranquilamente podemos identificar a los pacientes en riesgo cuando tengan más de 50 años o que tengan historia familiar. Tenemos a la colonoscopía como herramienta diagnóstica que ya es bastante accesible. Ya realmente la colonoscopía es un estándar que se puede encontrar en cualquier centro de atención médica. Tenemos al adenoma colónico como lesión precursora y es una enfermedad tratable, incluso como decíamos, ¿verdad? Se puede tratar el pólipo e incluso la cirugía en tumores grandes puede ofrecer una medida muy importante de tratamiento. Entonces, definitivamente esta es una enfermedad, creo yo que es la más nueva en cuanto a justificar una detección oportuna y que debemos de aplicarlo en nuestra población. Hay algunos factores que protegen contra cáncer de colon, pues como todo, ¿verdad? Estilo de vida saludable, dieta alta en fibra. El uso crónico de aspirina se ha asociado a una disminución en el número de adenomas y un factor protector leve contra cáncer de colon. Y la colonoscopía previa. Todo paciente que se ha hecho una colonoscopía previamente de manera global, su incidencia de cáncer colorectal disminuye pues, por el efecto de la colonoscopía con polipectomía en caso de que se haya requerido. En nuestro medio, hace ya varios años hicimos el primer estudio piloto en México para detección oportuna de cáncer colorectal. Se convocó a la comunidad por medio de radio, televisión, prensa, para hacerse una colonoscopía como un método de detección oportuna. Incluimos más pacientes, pero los primeros 100 pacientes para nuestra, no sorpresa, pero para documentación de lo que encontramos es que hasta de los primeros 100 pacientes, 29 tuvieron adenomas. Es decir, que sí es una enfermedad que es frecuente en nuestro medio y esto fue ya hace varios años. Entonces, esto obviamente se sostiene y fue una prueba local, al menos de que en nuestra región sí es algo que debemos de considerar. Ya está en las guías de práctica clínica nacionales, ¿verdad? Como un capítulo a detectar oportunamente cáncer de colon y recto y el estándar de oro es considerada la colonoscopía, ¿verdad? Entonces no es algo nuevo, es algo que ya tiene tiempo y que ya está en nuestras guías de práctica. Muchas veces la presencia de gente famosa que tuvo este cáncer es algo que hace que detecte o se detecten o se estimule a la población a que se someta a estudios de colonoscopía como una manera preventiva. Incluso en Estados Unidos está una periodista de una cadena muy conocida, su esposo tuvo cáncer de colon, entonces ella agarró pues este tema y empezó a difundirlo. Y incluso ella se sometió a una colonoscopía en vivo en su programa de televisión. Y esto, pues obviamente, al ser llevado a toda la población
tuvo un efecto donde a partir de que esto salió al aire, la incidencia de pacientes, el número de pacientes que se fueron a someter a una colonoscopia preventiva se incrementó de manera significativa. Esto se le conoce como efecto Curie, porque así se apellida la corresponsal. Entonces ya las campañas contra el cáncer de colon pues están muy bien difundidas en nuestro país, pues estamos empezando, pero pues es algo que tenemos que seguir fomentando y pues las nuevas generaciones de médicos es algo que deben de tener bien presente. Entonces, como conclusiones, pues el cáncer de colon es un tumor frecuente en nuestro medio. Por lo general, cuando el paciente ya tiene síntomas, es que el tumor está avanzado. Entonces, es importante la prevención. Es una enfermedad de relativamente lenta progresión. El cáncer de recto es más agresivo que el de colon y el tratamiento es diferente. Entonces, hay que tener en mente ambos. En la mayor parte de los casos, un paciente que se ha checado y que se examina y se hace una buena historia puede ser una enfermedad prevenible. Y finalmente, pues el estándar es la colonoscopía, que como preventivo debe de recomendarse a partir de los 50 años de edad o 10 años antes en pacientes que tengan historia familiar.